dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo cuando tuviste el primer caso que llegó acá? Fue chistoso porque, a ver, ya hablábamos de pandemia. Un amigo mío vino al Ecuador en épocas justamente, a ver, una amiga mía de mi programa de salud pública vino al Ecuador porque yo le invité. Es otra parte, es una cuña que me robo de tu espacio. Tranquilo. Siempre cuando uno viaje trate de invitar a la gente al país. Entonces yo le invitaba, vino la gente, vino con su papá y se hablaba de esta enfermedad. Todavía no se declaraba pandemia, eso se declaró el 11 de marzo, ella llegó en febrero 20 y en febrero 27 estábamos en el teleférico. Ya hablaba de COVID, yo ya tenía hasta cierto punto una penetración en redes sociales, pero llegó el primer caso y yo estaba en el teleférico. ¿Sabías que iba a llegar? O sea, Sabíamos, antes de que esté el caso acá. Claro, o sea, para mí el caso del paciente de China fue ya un caso de COVID. Y el paciente llegó a inicios de febrero y se murió por COVID. Y en ese entonces el Ministerio de Salud dijo que no era COVID. Y sí era COVID, era clarísimo. El caso más claro de COVID que pudimos tener era el caso del paciente chino. Sino que salió la prueba negativa 2 semanas después de que el paciente estaba en el hospital. Hoy sabemos que 2 semanas después el virus ya desaparece de tu cuerpo, pero la enfermedad sigue. Entonces, en ese entonces estábamos en el teleférico, yo de medio de guía turístico, y me llega al celular que llega el primer caso confirmado. Y yo, sin señal en el teleférico, digo, tengo que comunicar esto. Entonces me puse en el teléfono, hice mi primer video como que medio en vivo. Le pedí el internet al café que hay ahí en el teleférico y subí el video diciendo, vean, tranquilos, llegó el primer caso, es esto, los síntomas son estos, cuídense de esta forma. Y ese video ese día tuvo mucha réplica. Ahí siempre digo, le agradezco a Martín Galarza, Audi, que él cogió y dijo, miren, háganle caso a este doctor, él sabe lo que dice, y posteó mi video. Entonces, claro, ese día fue como que gané 6,000, 7,000, 8,000 seguidores de una sola, pero fue el día que llegó y ya pues de ahí en adelante el resto ya fue historia y yo siempre seguí por la misma línea, es decir, nunca dudé, nunca paré y nunca me hice tampoco como que caso o nunca logré achicarme en relación a los comentarios negativos políticos que tenía, porque en ese entonces inclusive el gobierno me le resultaba incómodo porque yo salía a hablar, por ejemplo, no había un tomógrafo, me acuerdo clarito, en el Eugenio Espejo el tomógrafo no valía y yo decía, si no vale el tomógrafo, que es un instrumento vital para diagnosticar COVID, en aquel entonces, ¿cómo vamos a hablar que no hay un caso de COVID en el Ecuador? Entonces ya el gobierno me ponía unas miradas por ahí, me llamaban, después pues a la final hubo un cambio y más bien creo que ahí felicito en aquel entonces a un gobierno al cual yo le fui muy crítico en ese entonces, me invitó, me dijo, mira, tú parece que sabes, ven, ayúdanos en lo que se pueda, que no fue mucho en aquel entonces, ya cuando había mucho daño ya estaba tomada la decisión, ya estábamos en cuarentena, pero pues al menos se logró tener ese acercamiento con algunos políticos en aquel entonces, ¿no? O sea, tú llegaste a tener influencia en la política pública. La verdad es que sí, y me gusta decir, no sé si ustedes se acuerdan los mensajes que llegaban al celular en ese entonces, sí, lávate las manos. Sí, Yo claro. le dije en ese entonces a la ex ministra de Gobierno y a las autoridades, en ese caso ahí lo conocí también al ex vicepresidente Otto, que claro, una cosa es ver lo que ves en la televisión y otra cosa es ver lidiando a gente con un problema, ¿no? Él lo supieron manejar muy bien. Le dije, miren, manden estos mensajes a la gente diciendo, lávese las manos a todo el Ecuador, porque es un solo, yo no sé cómo funciona, es un solo botón, mándales a todos información sobre COVID. Y eso me hicieron caso y pues a la final empezaron a mandar información por ahí. De ahí he tenido algunas otras influencias sobre la vacunación en niños. En algún punto la normativa internacional todavía no recomendaba vacunas en niños, pero aquí en el Ecuador los niños ya se estaban muriendo. Le llamé a la ministra de aquel entonces, conversamos un ratito, le dije, cambia eso, saca la normativa, acepta que niños al menos de 3 años para arriba se vacunen. No, pero es que no hay evidencia. Funcionan las vacunas, entonces logramos influir positivamente en algunas cosas, ¿no? Que son tal vez decisiones que, con toda la información que tenemos ahora, tal vez fueron desaciertos, cosas que pudimos haber mejorado, porque obviamente ahora han pasado 4 años. Estoy seguro que la información que tenemos es abrumadora en relación a lo que había ahí. Que fueron como decisiones un poco equivocadas que se tomaron entonces simplemente porque no teníamos la información. Y una de las más equivocadas creo que fue, y de ahí mea culpa de los médicos, fue al inicio de la pandemia nos enfocamos en que no compren mascarilla, dejen que la mascarilla sea para los médicos que atienden a los hospitales. No sé si te acuerdas de esa etapa. Que no me acuerdo. Hubo una etapa en como que no salgan corriendo a desabastecer las mascarillas del Ecuador porque el médico que esté en los hospitales necesita. Lo mismo que el papel higiénico. Lo mismo que el papel higiénico, que no le vea la relación. Pero en ese entonces hubiésemos podido mandar un mensaje más potente y decir,
háganse mascarillas, aunque sea con pañuelos, pero hagan algo diferente. No estábamos muy claros en la transmisión por aerosoles. Y claro, el médico científico es muy conservador. Y eso a veces nos limita porque es que no hay evidencia. Entonces puede ser muy lógico, pero como no hay evidencia, no lo hago, porque siento que la evidencia me respalda. Entonces, claro, ahora en ese entonces me tocó luchar con alcaldes, ahí tuve acercamientos porque lavaban las calles, hacían los famosos estos de lavar las fundas. O sea, fue una locura, ¿no? Vivir la pandemia fue un tema que me acercó muchísimo. Yo te digo, tengo una lista, yo creo que a 100 estrellas de la farándula politiquera y artística nacional me escribieron por internet: oye, estoy con COVID, ayúdame. Yo a todos les ayudé. Claro, nunca cobrándoles nada, más bien un agradecimiento por la confianza que me pusieron. Y yo siempre me caractericé por eso. Si es que me preguntaban y lo puedo responder, pues te ayudo en lo que se pueda, ¿no? Hay muchas empresas que quebraron, pero otras hicieron fortunas. Total. Completamente por demanda de ciertos insumos. Que ahora, con la información que tenemos, ¿qué tipo de insumos crees tú que eran pensamiento mágico? Es decir, al final del día, basado en la ciencia, no ayudaban a protegernos del COVID. A ver, bueno, lo primero, yo creo que, a ver, es chistoso porque en una de estas hay una cierta influencia personal, digamos, con la empresa de mi esposa. En ese entonces, una empresa grande, estaba muy mal porque, claro, se cayó toda la producción de todo el Ecuador, de todo. Y ella tiene una planta de producción de metales y de dar servicios, digamos, de mantenimiento a cocinas industriales, a hospitales y demás. Entonces yo le decía, miren, en ese entonces, claro, la gente empezó a usar estas alfombritas de metal que se ponían afuera de los edificios. No sé si te acuerdas que uno pisaba y tenía que lavarse los pies. Claro. Yo decía, mira, en ese entonces no se transmite por ahí el virus, pero es una buena táctica como para que tu casa esté limpia. Es decir, uno viene de la calle pisando todo y ¿por qué no? Entonces le dije, lánzate a hacer esto. Pero inmediatamente dije, no es tan útil, entonces hagamos lavamanos portátiles. Se hicieron lavamanos. O sea, hay algunas cosas que se hicieron, pero claro, de las cosas más inútiles que creo que podemos hablar. Una son estos túneles de desinfección, fueron muy inútiles para el COVID. La otra fueron las mamparas de acrílico que a veces ponían aquí en el banco. Es decir, yo estoy aquí, tú estás allá, voy a poner una mampara de acrílico, nos vemos, pero hay una barrera entre los dos. Pero claro, la barrera del aerosol supera cualquier paredcita que está hasta aquí. Entonces, hubieron de esas muchísimas, ¿no? El uso de por ejemplo, las de los taxis, esas, ¿qué tal? No servían para... O sea, el taxi, esas barreras, claro, no servían en ese entonces. Creo que sirven más para evitar que te roben. Pero yo creo que ahí el mensaje era, abran las ventanas. Eso era mucho más útil. Y la gente, todavía a veces veo gente manejando con mascarilla y es como que hay cosas, digo, ponte la mascarilla, súper útil, pero hay cosas, trotar con mascarilla, hoy les veo en las 15K, vi gente trotando con mascarilla, todavía le digo como que estuvo bien, ya esto ya pasó, ya deja nomás, no necesitas usar mascarilla. Entonces hubo muchas cosas que fueron inútiles, entre ellas, inclusive la tomada de temperatura en los centros comerciales, que ellos hicieron un boom, el importador de termómetros digitales vendió todo lo que quieras en el mundo, era muy inútil, porque el momento en que tú estás con fiebre, estás enfermo. Y si estás enfermo, no sales al mall. Entonces no vas a entrar con fiebre, con 40 de temperatura a comprar algo. Entonces entraba ¿quién? El asintomático o entraba el que está en etapa de cruda multiplicación viral. Entonces a ese no le detectabas y en la falsa sensación de seguridad es, no estás con fiebre. Entonces entro y toso a todo mundo y pues básicamente son una de las tantas cosas. Las pruebas de anticuerpo que nos hacíamos y nos pinchábamos en aquel entonces útiles para detectar exposición previa a la llegada de las vacunas, hoy casi no tienen importancia y hubo muchísimo mercado al respecto y no prevenían contagio porque si te salía positivo el anticuerpo, habías infectado a medio mundo 2 semanas antes, ¿no? O sea, la tasa de éxito, no sé cómo describirlo, pero ¿cómo podrías evaluar estas pruebas? O sea, ¿las de anticuerpo? Sí, las de que te pinchabas. Claro, para detectar anticuerpo, por ejemplo, IgG, hay pruebas que tenían 90% de sensibilidad y especificidad, pero
clínicamente, cuando una persona desarrolla anticuerpos es porque tuvo al menos 2 a 3 semanas post-infección para desarrollar anticuerpos. Y los IgM, que son los anticuerpos agudos, necesitas mínimo 7 a 10 días para crearlos. Entonces, si a mí me pinchas y me sale negativo, en ese entonces, no tengo la prueba, mira, porque la gente se pinchaba. No tengo COVID porque me sale negativa la prueba de anticuerpos. Era del más peligroso porque tenías síntomas, validabas falsamente que no tenías la enfermedad porque te salían negativos los anticuerpos y te ibas de fiesta a todo lado. Entonces hubo ahí un despelote. Ese es un tema comunicacional que lo aprendimos también después. La comunidad científica no lograba dar el mensaje. Y claro, era lo único que había. Hasta cierto punto en ese entonces, acuérdate, eran 21 días de aislamiento. Entonces estás con síntomas, sales de IgM, te aislabas un mes por poco. Entonces algo habrá hecho, pero pues hemos aprendido muchísimo. Nosotros, creo que como política pública todavía no hemos aprendido, ¿no? Los trajes de bioseguridad. Inútiles en general, en la mayoría inútiles, a menos que realmente manejes cadáveres o manejes tal vez una terapia intensiva, pero más riesgo te daba. Yo veía a la gente, los guantes es otro, los guantes y el que te vendían el pan y te daban el vuelto, el guante totalmente sucio, no te lavas del guante, entonces ese guante sucio hecho pedazos era un modo de transmisión de otras enfermedades. Los trajes de hazmat que le decimos, útiles, por ejemplo, tal vez en mi práctica profesional hicimos mucha visita a campo, mucha extracción de sangre y secreciones, y cuando tú hacías el PCR generabas estornudo abrupto del paciente, entonces en ese caso sí protegían más que nada para secreciones, pero la gente que no sabía, tú veías en la calle gente con trajes de estos y después llegaban a la casa y se lo sacaban todo mal, y con esas manos se rascaban el ojo, por ahí podía haber más riesgo, ¿no? Claro, más bien... sí, como dices tú, tal vez se promediaba a que no funcionaba. A que no funcionaba, totalmente, claro. Completamente. Ahora, en cuestión de líquidos, es decir, mucha gente utilizaba el alcohol, mucha gente se lavaba las manos. En el manejo de este tipo de líquidos, ¿qué es lo que funciona y qué es lo que no? Yo creo que el agua corriente es un excelente método para limpiarse las manos y limpiar las superficies. Mira tú que el agua corriente inclusive reduce el riesgo de infección en Con el agua corriente te refieres a agua de las aves. Ya, okay. O sea, si tú te lavas las manos bien con agua y jabón, tus manos están bastante limpias como para que te generen algún tipo de infección. De ahí venían el alcohol y los alcohol en gel. Aquí también hubo algunos videos, algunos contenidos que hicimos porque la gente me preguntaba, ¿compro alcohol gel o solo alcohol? Entonces yo les explicaba la diferencia, que me tocó hacer pruebas en la casa y revisar. El alcohol, claro, se te evapora muy rápido y en algunos casos puede ser que esa evaporación tan rápida no logre el efecto a más largo tiempo. En cambio, el alcohol en gel, al ser en gel, se queda más tiempo en contacto con la superficie y se evaporaba más rápido. ¿Qué funciona? Eso sí funciona. Y el alcohol, creo yo, y esperaría que siga siendo uno de esos instrumentos que todos por ahí llevan en el carro, en la mochilita. Vas a comer algo, 2, 3, 4 sprays de alcohol, va a funcionar, funciona. Inclusive si la mano está sucia, aunque no recomendamos que una mano sucia, que se vea sucia, se use para comer, pero si se ve sucia y con el alcohol logras al menos reducir la carga bacteriana y viral, pues funciona. Entonces esa es una de las medidas que yo creo que las típicas, las más costo efectivas son usualmente las más baratas. La navaja esta de Occam, que dicen que la solución más simple usualmente es la solución correcta a los problemas. En este caso, alcohol gel en tu mochilita, en tu cartera. Hasta ahora yo lo uso en el auto. De vez en cuando te pones, pues ahí está, limpia tu mano. Y evitas no solamente enfermedades como la influenza o el SARS-CoV-2, sino evitas múltiples enfermedades diarreicas que en el Ecuador hay de sobra. Es decir, Plutarco Naranjo decía, los ecuatorianos son come mierda, porque comemos heces en todos los aspectos de la vida. Es decir, frutas en la calle, jugos con coliformes, la papa frita que está en la calle, y el mote con chicharrón que te venden en el estadio, y la señora o el señor que te vende va al baño con sus hijos y pues te va pasando los coliformes. Entonces, alcoholcito en gel en la mano siempre funciona.